Bueno, hemos leído un texto muy interesante donde el apóstol Pablo le está escribiendo, en este caso no le escribe, aunque toda la palabra de Dios es para nosotros, para la Iglesia, pero en este caso específicamente le está escribiendo a otro consiervo, a otro hermano que estaba también en la obra, que era Timoteo. Y de siervo a siervo, digamos, y como pasa en la vida también normal, digamos, cuando hay gente, por ejemplo, qué sé yo, que tiene la misma profesión, por ejemplo, pues se entienden porque la experiencia, ¿verdad?, te hace entender mejor al otro, porque te identificas con ciertas cosas. Y es a este siervo Timoteo al que le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, etc. Y si seguimos leyendo, voy a saltarme unos cuantos versículos. Bueno, primero, aquí le está diciendo a Timoteo que se esfuerce, que tenga ánimo, que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu para enfrentar situaciones, no es de cobardía, es de valor. ¿Por qué le dirá esto, entre otras cosas? Podríamos preguntarnos. Y bueno, yo creo que la respuesta es lógica. Y más si luego lees todo. Él estaba preso, el apóstol Pablo, y lo estaban pasando mal por el testimonio del Señor. Estaban siendo maltratados, perseguidos, etc. Y os acordáis, no sé, bueno, si os acordaréis, que la última vez, antes de este paréntesis de verano, que el Señor me dio la palabra de que íbamos a ser zarandeados, ¿os acordáis? Y bueno, creo que como el Señor nunca miente, lo hemos visto, no sé cada uno en particular de vosotros, pero hemos visto bastantes cosas en este mes de agosto, ¿no? Y a veces nos preguntamos, Señor, que hablaba un poco aquel domingo, ¿por qué todo esto? A veces te quedas un poco descolocado. Y hay mucha gente que tiene, y permitidme que sea claro, porque creo que además los tiempos no están para ser muy tibio, hay gente que tiene la falsa idea, la idea equivocada, de que la vida cristiana es, como se suele decir, una vida de color de rosa, porque como Dios te está protegiendo, como Dios te está, pues no vas a padecer mucho, pero yo me gustaría que todos estos que predican esto me dijeran algún versículo de la Biblia donde dice que tú no vas a pasarlo mal. Pero yo te puedo sacar unos cuantos, más de uno, donde dice que sí te garantiza el Señor que van a venir pruebas. Y incluso hay uno, bueno, yo digo, podría sacar un montón, pero hay uno que dice, necesario es que vengan tropiezos. Necesario, quédate con la palabra. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Pero bueno, todo esto lo digo porque además yo creo que no hace falta estudiar una carrera para darnos cuenta que hoy los tiempos no son fáciles, ¿verdad? Aquí estáis todos de acuerdo conmigo. Y si eres cristiano de verdad, otra cosa es que sea cristiano de etiqueta.
y que vienes a la iglesia, bueno, porque toca o cosas así, pero si de verdad llevas a Cristo en tu corazón y quieres hacer la voluntad de Dios, pues pasan cosas. Aleluya. Y hoy quisiera, en medio de todo esto, hablar de un tema que espero explicarme bien, le pido ayuda al Espíritu de Dios, porque a veces no es fácil explicar ciertas cosas, pero creo que es muy importante. Yo no sé si vosotros a veces leyendo, espero que leáis la palabra de Dios y no solo que la leáis, que meditéis en ella, porque eso es lo que dice el Señor, escudriñad las Escrituras. Las Escrituras no nos han sido dadas como libro de adorno en el salón, sino al contrario. A mí me gustan mucho, yo no lo suelo hacer, lo hago fuera porque, no sé, me da un poquito de coraje, digamos. Pero sí me gusta ver Biblias que están todas subrayadas, porque es señal de que esa persona ha trabajado su Biblia, ha leído, por lo menos ha visto cosas que le han llamado la atención y las tiene marcadas. A mí me gusta más coger un papel aparte y para no marcar la Biblia hago anotaciones o marcas fuera. Pero bueno, lo fundamental es estudiar la palabra del Señor. Y en una parte del texto de hoy, como he dicho, en el contexto para hablaros un poco, el apóstol dice, bueno, tenemos dificultades tal y cual. Y en el versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, es decir, él está padeciendo. Fijaos lo que dice. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Yo sé, los demás me pueden decir lo que quieran, pero fijaos que aquí empieza el apóstol, y esto es importante, por ponerse él. Es decir, yo sé que mucha gente a lo mejor pone en duda lo que digo, o me critica, o lo que sea, pero yo sé a quién he creído, tengo el testimonio de Cristo dentro de mí. Quédate con eso. Porque el verdadero cristianismo, hermano, el verdadero cristianismo no es una religión simplemente de venir a hacer ritos y cosas de estas. Nunca lo ha sido, además. Eso es obra de los hombres y de otras inspiraciones que vienen por otro lado, que trabajan a los hombres, que tuercen, digamos, muchas cosas y que al final, como digo yo, y nos advierte en otro sitio el apóstol Pablo, hacen que la escritura donde dice digo, diga Diego, como decimos en español, ¿no? Pero el apóstol dice, yo sé a quién he creído. Y fijaos lo que dice ahora, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi depósito, ¿qué es un depósito? Normalmente cuando hablamos de depósito nos referimos a dinero, pero no tiene por qué ser dinero. Por ejemplo, en un banco, habéis visto seguro en alguna película, que suelen haber en ciertos bancos un apartado dentro del edificio donde se alquilan unas cajas especiales que solo tú tienes la llave y tal, y entonces tú ahí depositas, puedes depositar dinero, pero puedes depositar documentos, puedes depositar otra cosa. No siempre tiene que ser un depósito de dinero, aunque normalmente nos solemos referir a un depósito como dinero, ¿no? Tengo depositado tanto en X sitio o tanto en esto. ¿Y qué es en definitiva un depósito? Es algo que tú tienes ahí
en el sitio que sea, guardado para algún día, cuando a ti te convenga, en principio, o cuando puedas, porque a lo mejor por X circunstancias de momento, o porque, por ejemplo, sea un depósito. Por ejemplo, si yo dejo un depósito para mi hijo, pongamos por caso, ¿no? Entonces yo lo tengo para él. Y cuando llegue el día en que él se emancipe, por ejemplo, lo he destinado, o cuando yo me muera, lo he destinado para él. Cuando llegue aquel día, que es lo que dice aquí, yo tengo un depósito para aquel día, ¿vale? Él lo coja y lo disfrute. Entonces, es muy interesante, hermanos, porque fijaos que la expresión que usa es: estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. Es un depósito que yo hago, no es un depósito que hace el Señor, es decir, es un depósito que hace el apóstol, ¿vale? ¿Quién guarda ese depósito? El Señor. Es decir, la idea es que Él le ha dado algo al Señor y Él sabe que Dios es poderoso para guardar ese algo. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día, cuando el Señor se manifieste. Aleluya. ¿Qué puede ser este intrigante depósito? El otro día, como a mí me suele pasar, yo a veces estoy orando, meditando y estoy un poco, no sé, me gusta como dialogar con el Señor, ¿no? Y a veces el Señor me lleva por ahí a cosas y el Señor en su fidelidad pues te habla y te comunica cosas. Y entonces me acordé, a mí hubo una época, a poco de convertirme, en que el Señor me hablaba mucho por el rey David. Y no sé, me identificaba con muchas cosas con el rey David. Y en Isaías 55 creo que es, no sé si lo tengo por aquí. Sí, en Isaías 55... en el versículo 3, dice: inclinad vuestro oído. Bueno, primero, fijaos, ha dicho, empieza en el versículo 1 diciendo: a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid y comprad, y comed y venid, comprad sin dinero, sin precio. Es decir, el Señor está invitando a la gente a venir a Él, a comprar cosas de valor, y no necesitas dinero. Él te lo da gratis. Y en medio de esto podéis leer todo el contexto. Le dice: inclinad vuestro oído. Es una expresión hebrea que a mí me encanta, que es una forma de decir: estate atento a lo que te tengo que decir. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Quedaos con esto: pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y con esto mismo vamos a ir a ver si lo encuentro por aquí en Samuel. En el libro de Samuel dice: a ver. Ay, que no te encuentro ahora se me ha ido.
Caramba. Bueno, no lo encuentro, lo tenía por aquí. Bueno, es un momento en que es en la vida de Saúl. El Señor le había puesto varias pruebas ya a Saúl, y en la última le dice: Saúl, yo voy a hacer juicio sobre los amalecitas, entra y destruye todo. Y entonces ellos se quedan con lo mejor de las vacas, de las ovejas, el botín. Y entonces Samuel, el profeta, le dice a Saúl: has hecho locamente, no has obedecido la palabra del Señor. Si lo hubieras hecho, que era lo que estaba buscando, le dice, lo podéis buscar vosotros. Si lo hubieras hecho, el Señor habría confirmado tu reino. Pero por cuanto has desobedecido, el Señor te ha desechado como rey. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Yo no sé si alguna vez os habéis preguntado, yo me hago estas preguntas: ¿por qué Saúl es desechado cuando Dios lo había escogido? ¿Y por qué David, que cometió pecados iguales de graves, podríamos decir, que el propio Saúl? Acordaos de que David cometió adulterio, encima, para deshacerse del marido de la mujer de Betsabé con la que había cometido adulterio, manda matar al marido, o sea que comete adulterio, asesinato. Como todo hombre, tenía defectos y algunos gordos. Y sin embargo Dios lo acepta, lo recibe, tiene misericordia de él. Y en el 55 que hemos leído, dice encima que haré pacto con vosotros como con David, las misericordias firmes a David. No sé, a mí durante mucho tiempo esto me ha chirriado, no sé a vosotros. Pero en esta semana, meditando, el Señor me ha remachado algo, yo ya lo sabía, y para entender ciertas cosas, por eso el Señor dice: escudriñad las Escrituras, meditad sobre ellas, no te quedes con la superficie, lee, medita, pregúntale a Dios, entra en oración profunda con Dios, porque la clave de todo, hermanos, y fundamentalmente es lo que hoy quiero resaltar, es nuestra comunión en intimidad con Dios. La propia palabra te dice quién es el que te guía a toda la verdad. ¿Quién se acuerda del versículo? ¿Quién? Según la Biblia, si tú quieres saber qué es verdad y qué no lo es, ¿quién es el que te puede ayudar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es ese oficialmente designado para aclarar tu mente, tu corazón y darte luz, para que tú veas dónde está la verdad de Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, como digo, la palabra hay que meditarla. Y yo, con este Saúl y con David, durante mucho tiempo tuve una gran batalla y un gran temor. Y me acuerdo que una vez, precisamente por esta batalla que yo tenía, y como digo,
el Señor a mí ha usado muchas veces a David para hablarme a mí personalmente. Uno de estos días me acuerdo que leyendo a Salomón, si os acordáis, cuando Salomón le pide al Señor, o mejor dicho, el Señor se le aparece a Salomón y le dice: pídeme, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces Salomón le pide algo interesante, le dice: Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Pero yo mientras leía, ¿sabéis lo que yo meditaba en mi corazón? Como tenía esta lucha entre lo que veía en Saúl y lo que veía en David, yo le dije, yo le hubiera pedido: Señor, que yo nunca te falle, porque yo no quiero apartarme de ti, ni quiero que yo pueda ser fiel siempre. Y porque claro, yo estaba con la lucha de que... Pero el Señor con el tiempo me ha ido mostrando algo, porque claro, hay cosas que no cuadran con la naturaleza de Dios. ¿En qué sentido? ¿Es que Dios tiene favoritismo por unos y por otros no? ¿Qué concepto tenemos de Dios? ¿Es que Dios, como David era el que le gustaba, pues a David lo tenía ahí bien arropado y a Saúl? Luego hay otro tema. Es verdad que Saúl falla y el Señor le pone prueba, como le pone al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, y le dice: 10 pruebas te he puesto ya y en las 10 me habéis fallado. Y por eso esta generación va a morir en el desierto. Solamente Caleb y ¿cuál era el otro? Y Josué van a entrar en la tierra prometida. Entonces, yo me preguntaba también, vuelvo a decir, yo soy así, a lo mejor vosotros os hacéis otro tipo de pregunta. Digo, entonces, Señor, ¿qué pasa? Porque no sé si a veces os ha pasado, a mí me ha pasado. Tú no has vivido, por ejemplo, una situación donde te ves impotente y sin fuerza para responder y ser fiel al Señor. A mí me ha pasado. Lo que dije el último domingo, que le pasó a Pedro, que llegó a negar al Señor. Pero como os decía también en aquel domingo, acordaos siempre, sea lo que viváis, incluso aunque niegues al Señor, que la solución está en el propio Señor. Acordaos que hasta Job tiene un versículo en el que dice: aunque me matare, en él esperaré. Aleluya. Entonces siempre, nunca, pase lo que pase en tu vida, nunca te alejes de Dios. Al contrario, cuando más débil te sientas, cuando más sucio te sientas, cuanto más vil, despreciado, todo lo que tú quieras, es cuando más necesitas acercarte al Señor. Aleluya. Grábate esto bien en tu mente. Pero a lo que voy, yo razonaba en mi corazón y decía, bueno, vale, Saúl, como dice ahí, os podéis leer luego todo el texto, tuvo miedo del pueblo porque le presionaba y tal, y no hizo el sacrificio primero, luego vas a los amalecitas y le dicen que quieren el botín y cede. Vale, y es rechazado. Pero yo decía, ¿y entonces qué me quieres decir, Señor? Que los únicos que pueden seguir adelante son los que tienen un carácter fuerte y y son indestructibles, podríamos decirlo. Los que somos débiles no podemos pasar, no tenemos
salida, no tenemos solución. Y claro, esas son las lecturas que nosotros hacemos cuando, vuelvo a decir, cuando lo vemos superficial. Pero ¿cuál es el verdadero problema de Saúl? A diferencia de David, que como he dicho antes, David cometió pecados gordos. ¿Qué pasa cuando viene el profeta Natán a David? Siendo rey, no te olvides. Y viene Natán de parte de Dios y le dice, tú has pecado. Tú has cometido grave pecado contra el Señor. David podía haber hecho como a lo mejor hace Saúl con David cuando le persigue, incluso, ¿tú quién eres para hablarme a mí? Yo soy el rey. Quizás hubiera sido incluso lo más normal, lo que más se ve en este mundo. ¿Tú quién te crees que eres? Yo soy el rey. ¿Pero hace eso David? No. David reconoce que Natán le está hablando de parte de Dios y se humilla. Y se viene abajo y se arrepiente. Pero ¿qué hace Saúl cuando le viene Samuel y le dice, no has hecho lo correcto? ¿Lo reconoce o se justifica? No es que el pueblo, no es que tal. Entonces, ¿es una cuestión de carácter o es otra cosa? ¿Cuál es la verdadera diferencia? Y entramos ya directamente al meollo de la cuestión entre David y Saúl. Que David, precisamente porque era consciente de sus debilidades, que también las tenía, buscaba el apoyo del Señor. Es más, cuando Natán le propone 3 cosas, te doy, que el ángel del Señor haga matanza, que caigas por 3 meses, me parece que era, en manos de tus enemigos, o tal, ¿qué le dice David? No caiga yo en manos de mis enemigos, yo quiero caer en las manos de mi Dios, porque yo sé que son sus misericordias. ¿Qué estaba buscando el Señor con las pruebas que le pone a Saúl? Estaba buscando lo que le dio a David y a él no se lo pudo dar, porque sus palabras, léanlas porque no sé por qué no lo he podido encontrar, pero bueno, tenéis ejercicio para esta semana. Le dice, si tú hubieras hecho en obediencia a Dios, yo habría confirmado tu reino. Dios no hace acepción de personas. Hubiera confirmado el reino de Saúl y posiblemente el Mesías habría venido de parte de Saúl. Pero ¿qué ocurrió? Que Saúl no supo apoyarse en su Dios, buscar a su Dios en su debilidad, que vuelvo a repetir, todos las tenemos. Entonces, me diréis, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con lo que hemos leído del apóstol Pablo? Mucho, ahora lo verás directamente. La diferencia entre David y Saúl es que David, en cualquier momento, como cuando pecó, buscó al Señor, se apoyó en el Señor. Él era consciente de sus debilidades. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Y ahora volvemos al texto de hoy, cuando dice: estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor me hizo recordar lo que yo le pedí cuando
estaba leyendo lo de Salomón. Es como si el Señor nos dijera: yo sé lo que hay en tu corazón. Si tú eres consciente de tu debilidad, ¿por qué no me das tu debilidad en depósito? ¿Me entendéis por dónde voy? Porque también hay que entender otra cosa, hermanos, para entender todo esto. Dios, en su tratamiento con nosotros, Dios respeta nuestra libertad. Dios, muchos también se equivocan y no entienden a Dios porque esperan a lo mejor que Dios haga las cosas automáticamente. Pues Dios, ¿por qué no me protege de forma automática? ¿Por qué no me da esto de forma automática? No. En una relación humana, pongamos un padre o una madre y un hijo en la vida normal, ¿vale? Yo puedo querer mucho a mi hijo y yo estoy dispuesto a dar lo que sea, mi vida si hace falta. Pero si él tiene una necesidad y ni siquiera me lo pide, yo le respeto. Esto mucha gente no lo entiende. A lo mejor esperan que Dios... No. La verdadera libertad es libertad de verdad y exige responsabilidad. Responsabilizarte de tus actos. Ahora, lo que Dios te viene a decir es: yo respeto tu libertad, tú quieres estar seguro, tú quieres no estar ahí vacilando y estar dudando y quieres afianzarte para ser fiel y no caer. Pídemelo, dame tu debilidad. Yo me encargo, pero yo no lo voy a hacer a espaldas tuyas ni a espaldas de tu libertad. Esa es la diferencia. Si tú quieres retener el control de tu vida, Dios te va a respetar. Pero tú tienes que saber que el control de tu vida lo llevas tú. Y por lo tanto, si te equivocas, metes la pata y tienes malas consecuencias, el responsable eres tú, porque tú estás llevando el control de tu vida. ¿Os acordáis de ese versículo que dice: dame, hijo mío, tú corazón? Y en otro sitio dice: engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? El Señor. Entonces, esto es lo que muchos no captan. La relación con Dios es una relación de libertad. Él quiere que le obedezcamos, pero Él nunca te va a coger de una oreja y te va a llevar para que hagas lo que Él quiere que hagas. No, tú eres libre. ¿Qué le dice a Israel? Yo pongo delante de ti dos caminos, uno de vida y el otro de muerte, pero yo no te voy a llevar de la oreja. Tú decides cuál es el que quieres coger. Entonces, cuando estemos así temerosos, tengamos dudas, nos sintamos débiles, que muchas de las pruebas es para llevarnos a esto. Dios no persigue, es más, Dios sabe totalmente que tú no vas a poder salir adelante por ti mismo. Porque si eso fuera posible, la pregunta entonces sería: ¿para qué murió Cristo y para qué necesito yo a Cristo? Me salvo yo mismo y problema solucionado. Ahora, ¿por qué, a pesar de lo que muchos digan por ahí, es necesario hacer una oración aceptando al Señor y recibiéndolo en tu corazón?
Porque tú de ti mismo tienes que decirle a Dios: Señor, yo creo en ti y acepto tu sacrificio por mí y lo recibo en el nombre de Jesús. Para que tenga efecto. Porque si no, bueno, el Señor se tiene que dar por aludido. No, tú tienes que decirle al Señor. No dice incluso la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, tiene que salir por tu boca lo que hay en tu corazón. Y en esa relación de libertad Dios se mueve. Pero Dios es consciente, vuelvo a repetir, porque es el centro del mensaje de hoy, que nosotros por nosotros mismos no podemos. Pero hay una solución para que además tengas paz. Y es que en lugar de llevar tú, hagas un depósito, como hizo el apóstol Pablo. Yo estoy en prisión, sé que vienen pruebas, pasan cosas, vienen, no sé ni cómo enfrentarme, lo estoy pasando mal, mi mente está hecha polvo, no sé cuánto, pero yo he hecho un depósito, yo he puesto mi debilidad en las manos de mi Dios. Y sé que Él, como dice aquí, es poderoso para guardar mi depósito. Mi depósito Dios lo guarda para aquel día. Es decir, yo sé que voy a permanecer a través de todas las pruebas fiel, no por mí, porque Él es fiel. Y porque yo le he entregado, he hecho un depósito, y ese depósito está ahí. Yo le he dado mi debilidad, yo le he dado mi temor a fallar, yo le he entregado todas las circunstancias que puedan hacer que me desvíe de su camino, porque tengo miedo y porque le digo: Señor, por favor, guárdame, si llegara la hora de la prueba, que yo pueda ser fiel. Y Dios lo ha tomado. Y fijaos todo lo que hizo el apóstol. Más adelante dice, le dice después de haber dicho lo suyo, le dice a Timoteo, versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué le viene a decir más o menos? Haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo que he hecho yo. Que el Espíritu Santo guarde tu depósito. Porque eso te guardará y te protegerá. Porque eso hará que llegues hasta el final del camino. Entonces, hermanos, termino ya. No olvides, la relación con Dios es una relación de libertad. Dios te ama y Dios no quiere, es que es Él el que no quiere. A ver, ¿podría Dios incluso darle la vuelta al mundo ahora mismo y ponerlo al revés? Si creó todo lo que vemos de la nada, ¿tendrá Dios poder? Pero hay que entender una cosa que no se nos termina de meter en la cabeza. Dios no nos quiere robots. Dios nos quiere persona, porque Él es persona, con nuestra personalidad y con nuestra libertad. Lo que pasa es que la verdadera libertad, en contra de lo que el mundo predica y el mundo dice que es hacer lo que te dé la gana, eso no lo hace ni Dios. Alguno cuando digo esto se me queda, no, te lo digo otra vez, no lo hace ni Dios. ¿Puede Dios hacer el mal? ¿Puede? Poder puede. Poder tiene, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque Él se sujeta a su santidad. Entonces, ¿habrá alguien más libre que Dios? Si la libertad consiste en hacer lo que te dé la gana, ¿por qué no hacer el mal?
Lo que pasa es que la libertad no significa lo que el mundo predica. La libertad verdadera es otra cosa. Pero eres libre de tomar tus decisiones y tus responsabilidades. Ahora esa libertad implica una responsabilidad. Por eso Dios, y con esto termino, nos va a llamar a juicio. A ver qué has hecho con tu libertad. Pero lo que más me importa en este caso no es la libertad tanto, aunque creo que es importante que entendáis bien de qué habla la Biblia. Acude en intimidad a Dios. Todos tus temores, todo lo que te saca de quicio, todo lo que sea, dáselo al Señor. Y es un depósito. ¿Qué quiero decir? Que si lo entregas el depósito al banco, se queda en el banco, no lo vuelvas tú a coger. ¿Me entendéis, no? Se queda en el banco. Aleluya.